Bueno, estamos hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Y este capítulo confirma que el Señor viene. Y este es algo que los falsos profetas niegan, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada? Sí. Y ahí en el versículo 4, segundo de Pedro 3, versículo 4, Pedro 3, versículo. dice, Pedro estaba diciendo en el versículo 3 que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Lo que está aquí es anticipando, ¿verdad? Van a venir personas que lo van a decir que se van a burlar de ustedes y van a andar mal y van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Van a negar. ¿Cómo que va a venir? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Luego dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si no ha pasado nada, ¿cómo es que viene el Señor? Si todo sigue igual, ¿sí? Entonces aquí Pedro comienza a contestar precisamente la segunda parte, cuando dice, porque desde el día de los padres, el día en que los padres durmieron, todas las cosas parecen igual. Los versículos 5 al 7 precisamente contestan a esto que dicen los burladores. Y los versículos 8 al 10 contestan la primera parte, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Verdad? Entonces usa versículos 8 al 10 para contestar este argumento en tres partes, ¿verdad? En la escritura, en la naturaleza de Dios y en la palabra de Cristo. Vamos a ver esto rapidito. Vamos a comenzar con pruebas de la venida, de la segunda venida de Cristo, versículos 5 al 10. Dice ahí, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, aquí da pruebas precisamente de de lo que está preguntando en la segunda parte, de lo que está preguntando estas personas malas, ¿verdad? Y podríamos decir que contesta esta pregunta con argumentos históricos, ¿sí? En primer lugar, Pedro dice que que no son buenos estudiantes de la historia. Se creen que todos lo saben, pero él dice que todo no ha sido igual. Está admitiendo y da el ejemplo, pone como ejemplo, que en el principio estuvo el diluvio, cuando Dios intervino en la historia, enseñando que el pecado siempre se juzga, ¿sí? Entonces aquí dice, no, ¿cómo que todo sigue igual? ¿Verdad? La historia nos enseña que hubo un diluvio y un diluvio universal, ¿verdad? Y nadie puede negar este hecho. Fíjense, a mí me llama la atención que cuando yo voy a a un cerro, voy subiendo un cerro, en cualquier parte, encuentro por ahí conchitas del mar. Yo digo, ¿y cómo llegó esto hasta acá? Bueno,
Yo puedo pensar que cuando vino el diluvio, cubrió todo, ¿verdad? Entonces aquí Pedro dice, oye, eso de que todo ha sido igual no es cierto, ¿verdad? Este, Antes de hablar del diluvio, en el versículo 5, Pedro dice que los falsos maestros deben notar el principio de la creación, ¿sí? Fue una obra divina, ¿sí? Dice ahí, por la palabra de Dios existe el cielo y la tierra, ¿verdad? Cuando se niega la evolución, más bien cuando los evolucionistas niegan la creación de Dios, eliminan su responsabilidad. No, pues mejor no creo eso, porque pues, si no me hago responsable de Dios, ¿verdad? Pero aquí, versículo 5, los falsos maestros deben notar que hubo una creación, versículo 5. Luego, versículo 6, se enfatiza el agua no solo para notar que es producto de la creación de Dios, también es un elemento adecuado para juicio. Dios usó el agua que Él creó por su palabra. Él dijo, sí, el agua, y ahí está, y la usó precisamente para juicio, según el versículo 6. Dice ahí, versículo 6, por lo cual, ¿sí? Se refiere a la palabra y el agua. Ambos, tanto la palabra como el agua, intervinieron en la creación y en la destrucción, ¿verdad? Fue por la palabra de Dios. Ahora me llama la atención que en los versículos 5, 6 y 7 aparece 3 veces el término la palabra, ¿verdad? Y se refiere en relación a la creación de Dios y el juicio de Dios. Por la palabra de Dios creó las cosas, ¿verdad? Y vino juicio del diluvio por su palabra y vendrá el juicio futuro también por su palabra, ¿sí? Luego el versículo 7 dice, no todo ha sido igual. Dice, pero los cielos y la tierra existen ahora y están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Sí? No todo ha sido igual, ya hubo un juicio como prueba y es base para anticipar un juicio futuro. Si pasó esto y se cumplió y dijo Dios así, pues se va a cumplir el próximo juicio. ¿Sí? Así que me llama la atención que el versículo 7, 10 y 12, ¿verdad? Son los únicos, fíjense, son los únicos versículos en el Nuevo Testamento donde se describe la destrucción futura por fuego, ¿verdad? Y notan ahí, ¿verdad? Que va a ser por fuego, versículo 7, versículo 10 por fuego y versículo 12 va a ser por fuego, ¿verdad? En el pasado el mundo fue destruido por el diluvio, precisamente por la palabra de Dios. Así que esperamos una segunda venida del Señor y eso es de lo que está hablando este capítulo 3, ¿verdad? Que viene la venida del Señor, no importa que lo nieguen. Aquí hay pruebas de que esto es cierto. ¿Sí? Así que versículos 5 y 7 responden a la segunda pregunta de los que dicen los falsos maestros, ¿verdad? Y luego versículos 8 y 10 contesta la primera parte de la pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Verdad? Así que primeramente usa la escritura como prueba de su advenimiento. Dice ahí, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para que el Señor, porque para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años
como un día. Aquí cita al Salmo 90, versículo 4, y precisamente enseña que las medidas de tiempo son relativas, ¿verdad? Dios es infinito y para Él un día es como 1000 años, pero nosotros somos finitos, ¿verdad? A ver, ¿y qué fue ayer? ¿Qué va a ser mañana? Entonces, nosotros sí tenemos medidas, ¿verdad? Para medir, pero Dios es diferente. Así que aquí apela a la memoria de estas personas, por eso dice ahí, no ignoréis, versículo 8, mis amados, no ignoréis esto, ¿verdad? Los burladores lo ignoran, ¿sí? Pero nosotros no debemos ignorar esto. Eh, Así que Dios ve el tiempo de acuerdo con la eternidad, el hombre lo ve pues largo por ser finito, Dios corto por ser infinito, ¿verdad? Los burladores preguntan, ¿por qué tarda tanto? Bueno, porque es finito. Pues no ha venido porque Dios tiene sus tiempos. Nosotros no los tenemos, ¿verdad? Versículo 9 eh, habla de la naturaleza de Dios como prueba precisamente, ¿verdad? Que dónde está la promesa. Dice aquí, versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Así que Cristo no ha venido, según este versículo, por ciertas características de Dios. No es tardanza, según este versículo, es longanimidad. En otras palabras, misericordia, paciencia. No viene precisamente y detiene su segunda venida porque voy a esperar que los demás reconozcan a Dios. Yo no quiero que se vayan al infierno, ¿verdad? Entonces, por esto es que Dios, eh, pues en su tiempo Él va a venir y no viene todavía precisamente, esto no tiene que ver con la segunda venida, o más bien no viene la segunda venida, y es otra razón de la tardanza. Dios no quiere que ninguno perezca. Eso es un deseo de Dios. Ahora, no es universalismo donde dice, ay, todos son salvos, no. Son salvos solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Así que pero quiere que los que no lo reconocen, que lo conozcan. Y aquí es donde viene nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No, nosotros que creemos en la segunda venida del Señor, en la semana pasada se acuerdan que dimos una explicación rápida de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Nosotros que sabemos esto, tenemos que decirle a otros, ¿sí? Los que no conocen. Estoy seguro que tienen familiares tal vez que no conocen a Cristo. Háblenles del Señor. Se van a ir al infierno. Y aquí dice que va a ser fuego. Van a ser destruidos por fuego. Entonces hay que hablarles. Hay que evangelizarlos. ¿Sí? Dios retarda su promesa precisamente por esto. Para que otros le conozcan. Yo quisiera animarles a todos ustedes. Que esto sea parte de su vida. Miren, yo cuando conozco a una persona, lo primero que viene a mi mente es que sea salvo. Cuando voy en un autobús, que voy para México o lo que sea, con la que se siente conmigo, voy guiando el camino para que conozca a Dios, que se interese en las cosas de Dios. ¿Sí? Y miren, y yo me he dedicado a comenzar grupos como estos que ustedes aquí, ¿verdad? Con ese propósito. Y me da mucho gusto que ustedes, familia, aceptaron a Jesucristo como Salvador y se bautizaron. ¿Sí? Hagan esto.
con otras personas. ¿Sí? A mí me gustaría que este grupo creciera. ¿Y saben cómo va a crecer? Cuando cada uno de ustedes hable con otra persona y lo inviten a venir. ¿Cómo ven? ¿Creen que se puede? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos ese plan? Miren, yo sé que no es fácil. Yo procuro ir con mi carro hacer evangelismo y por más que los invito no vienen, ¿verdad? Pero yo procuro invitar a la gente, pero ustedes que son parte de este grupo, yo quisiera animarles que con sus amigos les hablen de Dios, ¿sí? Que son pecadores, que se van a ir al infierno, que no van a estar en la presencia de Dios y que la única forma es aceptando el perdón de Dios a través de la muerte de Jesucristo, ¿sí? ¿Les parece esta idea? Sí. Bueno, ¿qué les parece si, pues, a partir de esta semana comenzamos a invitar a la gente a venir, ¿sí? Y luego vamos a dar un tiempito para que compartan cómo les fue con algunas personas, aunque no vengan, pero cómo fue esa experiencia. Porque es muy, muy hermoso. Para mí lo mejor de la vida es servir a Dios y compartir su palabra. Entonces, ¿les parece que lo hagamos así para el próximo domingo? ¿Sí? A ver cómo les fue. ¿Sí? Bueno, esta es parte por la cual el Señor no ha venido, ¿sí? Porque no quiere que nadie se pierda. Quiere dar oportunidad por su misericordia para que otras personas, es lo que está diciendo aquí, para que las otras personas se acerquen a Dios, ¿verdad? Bueno, y luego la prueba de la fe, versículo 10, dice ahí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, ¿verdad? Cristo dijo su palabra, aquí en la Biblia lo dice, Él dijo, yo voy a regresar, ¿sí? Así que cuando estos cuatro preguntan, ¿dónde está la promesa? Bueno, Cristo dijo que vendría y que sería como un ladrón. ¿Dónde lo dijo? Vamos allá a Mateo 24. Yo creo que esto lo leímos la semana pasada. Mateo 24. Mateo 24, versículo 42 al 44. ¿Qué dije? 42 al 44. Dice ahí, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿verdad? Luego, allá en 1 Tesalonicenses 5:2, dice ahí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, ¿verdad? Entonces, aquí está usando la palabra de Cristo. Cristo lo dijo, ¿verdad? Vendrá de una manera inesperada. El ladrón no toca y dice, oye, te voy a robar, prepárate. No, el ladrón viene y se mete y no avisa. Bueno, así va a pasar en el día del Señor. Oye, ya dijimos la semana pasada que el día del Señor viene con juicio y bendición, ¿sí? Y cuando venga el día del Señor, vendrá la tribulación. Pero nosotros no vamos a pasar por la tribulación. ¿Se acuerda que dijimos esto la semana pasada? Sí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a ir. Seremos arrebatados en el cielo y solo se van a quedar los puros inconversos.
¿verdad? Entonces, el día del Señor, será cuando los cielos y la tierra serán destruidos. El cielo pasará, Pero desaparecerá, será deshecho por el fuego, según el versículo 7, ¿verdad? Y luego dice aquí, y los elementos ardientes, se refiere a las estrellas y los desechos, y la tierra serán quemados, ¿verdad? Viene la tribulación, viene el anticristo, luego viene Cristo, luego viene el milenio, luego viene la última batalla, y entonces el cielo y la tierra serán quemados, ¿verdad? Así que los que creemos esto, tenemos buena base, porque por eso lo está diciendo aquí Pedro. Mira, sí, aunque otros digan que no, va a venir y aquí dio sus razones, ¿verdad? Estamos en lo correcto, ¿sí? Así que hay confianza en que Dios nos ha salvado, ¿no es cierto? sí, Y que no vamos a pasar por eso y que lo esperamos. Esperamos la venida del Señor, ¿sí? Así que esa es su promesa. El Señor vendrá. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras Él viene? estar pendientes, orar y a revisar los que podemos Ajá, para hablar con otros para que se vayan con nosotros al cielo. Y la única manera es aceptando a Jesucristo como Salvador. Ahora, ¿cómo debemos vivir a base de la segunda venida del Señor? Ya dijimos que tenemos que compartir. Pero, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Verdad? Por su segunda venida, sabiendo que Él viene, ¿cómo debemos estar viviendo? Bueno, el versículo 11 en adelante nos dice cómo. Eso lo vamos a estudiar el próximo domingo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo mientras el Señor viene? Tal vez lo pueden leer entre semanas para que se vayan familiarizando con el pasaje, ¿verdad? Pero por lo pronto ya tenemos aquí las razones de que sí viene. Aunque la gente diga que no, sí viene. El mundo no es como siempre. Ha habido juicio y vendrá el juicio futuro. Bueno, pues entonces la próxima semana estudiamos esto. Por lo pronto, pues ¿por qué no le damos gracias a Dios? Porque Él viene. Porque aquí hemos visto esta mañana que Él prometió venir, ¿sí? Y que vamos a estar con Él, esperando, mientras que viene, ¿sí? Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por lo que hemos aprendido esta mañana de tu palabra. Y gracias, Padre, porque vienes por nosotros. Gracias porque tú has prometido venir otra vez y habrá juicio, así como lo hubo en el pasado. Por tu palabra habrá juicio. Y gracias porque no estaremos ahí. Tú nos has salvado y gracias, Padre, por esto. Y te pido, Padre, que nos ayudes a vivir adecuadamente, a leer tu palabra y saber lo que tú dices. Ayúdanos a hacerlo. Así que ponemos nuestras vidas en tus manos y bendice esta semana que viene. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.